culto al Señor de los Milagros surgió durante el virreinato. Es la devoción más arraigada en el pueblo católico peruano. Cada año, en el mes de octubre, un mar humano invade las calles de Lima peregrinando en la procesión del Cristo Moreno, una de las más grandes del mundo. Para empezar, veamos de dónde surge el nombre Cristo de Pachacamilla. Existe una relación entre Pachacámac, sí, el santuario prehispánico de la costa, y el Señor de los Milagros. Pachacámac era una deidad en el Perú prehispánico. Era el señor de los temblores, el que protegía a los naturales de los terremotos tan comunes en esta parte del mundo. Este era su santuario y pertenecía a la cultura Ichma. Cuando los incas conquistaron esta zona de la costa, respetaron este lugar y lo mantuvieron como un sitio importante. No sucedió lo mismo cuando los españoles la conquistaron en 1532. Ellos no respetaron ninguna creencia religiosa ni absolutamente nada. Incluso destruyeron todas las representaciones del dios Pachacámac al no encontrar ninguna riqueza aquí. Establecido el dominio español en el Perú, los cultos andinos fueron combatidos por funcionarios coloniales llamados extirpadores de idolatrías. De esta forma, se dio inicio a un fuerte proceso de evangelización de la población nativa. El andino era un pueblo politeísta. Tal vez por esta razón, no le fue difícil incorporar nuevas devociones e imágenes santas venidas del mundo católico occidental. Simplemente nosotros somos una sociedad que reemplazamos el culto de las huacas por el culto de los santos. Los santos se han convertido como nuestros representantes que organizan el espacio, el tiempo y las relaciones sociales. Para el antropólogo Juan Ocio, la figura del Señor de los Milagros, es decir, Jesucristo, se relaciona con el Inca, ya que ambos eran monarcas divinos y con poder suficiente para controlar movimientos telúricos. La idea de tener a un dios masculino creo que se asocia también con la importancia que en la época prehispánica tuvo el Inca como monarca divino. Más aún, me atrevería a decir que el gran impacto de Jesucristo en la sociedad andina no fue tanto por su condición de redentor, sino por su condición de monarca divino, porque Jesucristo es un monarca divino. Él habla de que su reino no es de este mundo. Pero veamos cómo empezó la devoción de origen católico, la devoción al Señor de los Milagros. A mediados del siglo XVI, el encomendero español Hernán González trasladó a un grupo de indios tributarios de Pachacámac hacia unas huertas de su propiedad. Estas huertas se ubicaban en las afueras de la todavía pequeña Ciudad de los Reyes. En 1549, el español Hernán González era el encomendero de Pachacámac, pero también tenía huertas y casas en Lima, específicamente en la zona del actual Jirón Huancavelica, donde está la iglesia de las Nazarenas. Este era un sitio apacible y de recreo. Hasta allí él trasladó varios de sus indios encomendados. Por eso a esa zona se le comenzó a decir Pachacamilla, como diminutivo de Pachacámac. María Rostorovsky dice que estos indios conservaron su culto al dios Pachacámac y que probablemente incluso llegaron a pintar una representación suya en una pared.
En realidad lo que es importante esta es la hipótesis de la doctora María Rostorowski, que va por la misma vertiente que la mía, pero ella lo centra más en Pachacámac como la divinidad telúrica que pudiera estar detrás de este Señor de los Milagros. La hipótesis de María Rostorowski es que en Pachacamilla se dio un proceso de sincretismo religioso entre la Huaca costeña y el Cristo, pintado un siglo después por negros angoleños. Lo cierto es que con el paso del tiempo, los pobladores indígenas de Pachacamilla prácticamente desaparecieron, aumentando la cantidad de esclavos de origen angoleño. Ese fenómeno demográfico ocurría en toda Lima. Según el censo de 1630, la capital del virreinato tenía 27.000 habitantes, de los cuales casi la mitad eran de origen africano. Los africanos se asimilaron a la cultura española, adoptaron su idioma, y las autoridades religiosas les dieron libertad para formar cofradías. No es lo mismo hermandad que cofradía, ¿no? Tiene que ver con hermano, ¿no? Entonces son hermanos que se reúnen, ¿no?, en torno a la devoción, o bien al Cristo, o bien a María, o a un santo. Entonces se reúnen por una parte para orar, se reúnen también para ayudarse, ¿no?, para ayudarse entre ellos. Es una auténtica familia. Una de estas cofradías, formada por afroperuanos, fue la Cofradía de Pachacamilla. Según el sacerdote e historiador Rubén Vargas Ugarte, en 1650 los africanos y los afrodescendientes que vivían en la zona de Pachacamilla formaron una cofradía. Una cofradía era una asociación católica de piadosos. ¿Con qué fin formaron esa cofradía? Con el fin de darle un entierro decente a sus miembros, que eran esclavos o ex esclavos que seguramente se cree ya profesaban la fe católica. En Perú, allá por 1650, hay cientos de cofradías y hermandades, ¿no? Hay que preguntarse por qué otras han quedado, diríamos, en la historia, y por qué aquí ha sucedido algo tan especial, ¿no? El Cabildo de Lima, que era una institución parecida a lo que hoy sería la municipalidad, miraba con desconfianza las cofradías porque decía que organizaban fiestas, hacían mucha bulla y que incluso planeaban asaltos allí. Lo cierto es que la mayoría de las cofradías nacían en las capillas, pero otras surgían espontáneamente, como la de Pachacamilla. La tradición popular cuenta que en 1651 un negro de esa cofradía pintó en la pared de su galpón una imagen de Cristo crucificado. A esta, en breve, se le atribuirían poderes milagrosos. Allí nació el culto al Señor de los Milagros. Al principio, la imagen fue venerada solo por quienes asistían a la cofradía. Lo asombroso ocurriría 4 años después, en 1655, cuando un fuerte sismo produjo graves destrozos en la ciudad. Como era lógico, las paredes de la humilde cofradía se vinieron abajo, a excepción de la pared donde estaba dibujado el Cristo crucificado. Este prodigio provocó el aumento del número de fieles. A su vez, la cofradía empezó a ser mal vista por las autoridades religiosas.
Al principio fue perseguida porque se entendía que ciertas prácticas que había en torno al culto eran prácticas profanas, prácticas no cristianas, pero son los diversos milagros que se va obrando, que se van experimentando porque se invoca a Cristo bajo esta advocación de Cristo de las Maravillas, que fue el primer nombre. Y entonces se van viendo estos milagros y sobre todo el prodigio de que la imagen no permite ser borrada. Existe una estrecha relación entre los movimientos sísmicos y el Señor de los Milagros. No en vano, se le conoce también como Señor de los Temblores. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Cuenta la historia y la leyenda que al poco tiempo de ser pintada la imagen original del Señor de los Milagros, ocurrió un fuerte temblor. Todo se cayó, salvo la imagen que permaneció intacta. Al saber esto, el virrey Conde de Lemos envió un pintor custodiado por soldados para borrar la imagen. Sin embargo, este señor no pudo cumplir su tarea. Alguna extraña fuerza se lo impidió y los soldados que lo custodiaban salieron huyendo debido a una extraña lluvia. Al virrey no le quedó más remedio que conservar la imagen y el culto. Lo cierto es que a lo largo del tiempo, con la cantidad de temblores que han habido en nuestro país, esta imagen sigue intacta. Los detalles de estos hechos fantásticos fueron relatados años después por el devoto Santiago de Antuñano. En 1671, por orden del virrey Conde de Lemos, se ordenó levantar una ermita alrededor de la imagen. Ese mismo año, la autoridad arzobispal nombró como primer mayordomo de la hermandad a Juan de Quevedo y Zárate. Poco a poco, la imagen del Cristo crucificado empezó a ser conocida por sus devotos con el nombre de Señor de los Milagros. ¿Cuál fue la evolución de la imagen pintada en el muro en 1651? Digamos que ha tenido tres etapas. Obviamente la primera es la que Moreno de Angola plasma en el muro solo la imagen del crucificado, con un fondo de ciudad que aparentemente podríamos pensar que es Lima por lógica. Luego tenemos que en 1671 se añaden las imágenes de la Virgen y de San Juan, o para muchos María Magdalena. Y un tercer momento con el virrey Conde de Lemos, que manda pintar sobre la imagen de Cristo la figura del Espíritu Santo y la imagen del Dios Padre. Vale decir que tenemos una Trinidad vertical. La imagen del Señor de los Milagros fue pintada en un muro de adobe por un esclavo negro en 1651, en la zona de Pachacamilla, que era más o menos donde queda ahora la iglesia de las Nazarenas, donde estoy en este momento. Esta imagen original, sin embargo, no fue la que salió en procesión. Para ello se hizo una copia y fue esta la que salió en procesión a partir del año 1687.